Oyentes amigos, vamos a volver a leer en las Sagradas Escrituras, en el libro de Números, el capítulo 20, para continuar con nuestra meditación sobre las aguas de la rencilla. Vamos a leer nuevamente los primeros 13 versículos de este capítulo. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, la hermana de Moisés, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Porque, ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de siembra. No es lugar de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, es decir, del tabernáculo, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla en Meriba, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Quiera el Señor añadir su más rica bendición a la lectura y a la consideración que vamos a hacer de este pasaje de las Escrituras. En Hebreos capítulo 10, versículo 12, leemos: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Qué claridad con que la Escritura nos presenta la muerte del Señor, el sacrificio que Él ofreció una sola vez. No había necesidad de repetición del sacrificio para salvar a los pecadores, para redimirlos, para librarlos de la ira venidera. Aquí hay 2 cosas que quiero que consideremos: la roca herida por segunda vez, y en segundo lugar, que consideremos la interrupción de las bendiciones. Podemos contrastar el milagro que estamos considerando en Números capítulo 20 con el de Éxodo, el capítulo 17, los versículos 3 al 7.
Son dos casos completamente distintos, aunque ambos lugares se llamaron Meriba por causa de la similitud de las circunstancias. Ya hemos explicado, Meriba quiere decir rencilla. Ambos lugares, el milagro ocurrido en el desierto de Refidim y este que ocurre acá en Cádiz, es una rencilla. Por eso se llaman las aguas de la rencilla. Y el primero ocurrió en Refidim, cerca del Sinaí, y al principio de las jornadas de Israel, cuando salió de la esclavitud de Egipto. Y el segundo ocurrió en Cádiz, casi 40 años después, en el lugar donde murió María, como hemos leído, y muy cerca del monte Or, donde murió su hermano, el sumo sacerdote Aarón. La roca en los dos casos tipifica a Cristo. Ya hemos leído ese pensamiento en la palabra de Dios. Y la roca era Cristo, en 1 Corintios 10, 4. Pero Cristo, herido ya una vez, no volverá a ser herido jamás, porque con un solo sacrificio, Él redimió, pagó el precio de nuestra redención, siendo castigado herido y castigado por la justicia de Dios. Al herir Moisés la roca por segunda vez, obró con ira e impaciencia. Y además no dio la gloria a Dios, como dice el versículo 12, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Esto nos enseña, hermanos, que cuando Dios nos da una orden, una disposición, cuando Dios nos pide que hagamos algo, ya sea en lo material, en lo espiritual, en servirle a Él, distribuyendo folletos inclusive, tratados, hablando de la palabra, ministrando la palabra, no tenemos que obrar con impaciencia. Y en cada caso tenemos que darle la gloria a Dios. A causa de su provocación, Moisés se olvidó de las palabras que había recibido del Señor. De este modo, arruinó la figura de una de las verdades fundamentales de Dios. La verdad de que el sacrificio de su Hijo es perfecto y no necesita repetirse jamás. Siglos después, en la epístola a los Hebreos, se les expresó la gravedad de esto al hablar de aquellos que caen en el pecado de apostasía. Están de nuevo ejecutando en un madero al Hijo de Dios y exponiéndole a vergüenza, dice Hebreos 6:6 en la versión israelita nazarena. Luego consideramos la interrupción de las bendiciones. Dice el versículo 2, no había agua para la congregación. Y aquí surge una pregunta necesaria. ¿Había fracasado al fin la roca? ¿Había fracasado Cristo, que les había suplido el agua durante casi 40 años? No. La roca no fracasó. La roca los acompañaba aún y no necesitaba ser herida nuevamente, sino solamente hablada. Porque eso es lo que dice el verso 8. Hablad a la peña. Después de 39 años de vagancia por el desierto,
El pueblo volvió a Cades, lugar en que sus padres habían tentado antes a Dios, vituperándole y rehusándose a entrar en la tierra prometida. Ahora todos ellos ya habían perecido y sus hijos volvieron a caer en ese mismo pecado, en el mismo lugar. En el mismo lugar. La retención de las aguas, no había agua, significa la interrupción de las bendiciones por causa del pecado. Dios nos amonesta en las Sagradas Escrituras: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y aquí tenemos que decir gracias a Dios, que el creyente, sobre el cual no pueden a veces manifestarse todas las bendiciones de lo alto a causa de nuestra desobediencia, a causa de nuestra infidelidad, gracias a Dios, no necesita otro sacrificio. Cristo no morirá otra vez para perdonarle. El perdón y la limpieza son recibidos por la confesión y abandono del pecado, por su obra, por su sacrificio consumado una sola vez. Pero hay un pensamiento bastante clarificador en la palabra de Dios. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, primera de Juan, capítulo 1, y lo voy a leer para que lo entendamos mejor. Primera de Juan, capítulo 1, versos 6 al 9. Si decimos que tenemos comunión con el Señor y andamos en tinieblas, es decir, andamos como los impíos, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como el Señor está en luz, es que tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es el significado del acto simbólico de hablar a la peña. Cristo fue una vez ya golpeado, casi 40 años atrás. Cristo era la roca era Cristo. Y aquí tenemos la enseñanza. La roca fue golpeada, herida, lastimada una vez. Y no puede, por una infidelidad mía, por un pecado mío cometido siendo creyente, o tú siendo creyente, haberle fallado al Señor por infidelidad, el Señor no puede ser lastimado. El acto que acá nos enseña que el Señor le dijo a Moisés: hablad a la peña, no herirla por segunda vez. Quiere decir que el pecado que yo cometa o que tú cometas siendo creyente debe ser juzgado en la presencia de Dios y debe ser confesado al Señor para que Él nos perdone, para que las bendiciones de la presencia del Señor sean recuperadas nuevamente. Que Dios nos ayude a comprender esta gran verdad y vamos a continuar con este hermoso tema de las aguas de la rencilla.